El problema dice, un bloque de masa m está atado a un extremo de un resorte constante elástica K y se mueve realizando un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin fricción. El movimiento se inició lanzando horizontalmente el bloque en el punto x igual a x sub 0, con rapidez v sub 0. Se dan las siguientes posiciones. Bien, el hecho de que nos haya dicho de que es una superficie horizontal sin fricción quiere decir que la energía mecánica se conserva. Bien, aquí yo he escrito las fórmulas, las ecuaciones del movimiento de un más, o sea, de un movimiento armónico simple. Y no se olviden de esta ecuación que relaciona la frecuencia angular con la constante elástica y la masa. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es sacarle módulo a los vectores posición y velocidad. Y luego los elevamos al cuadrado. Bien, una vez que ya le hemos elevado al cuadrado tendremos lo siguiente. Tenemos aquí x al cuadrado llega a ser igual a al cuadrado por coseno al cuadrado de omega t. Y aquí tendríamos v al cuadrado llega a ser igual a al cuadrado omega al cuadrado por seno al cuadrado de omega t. Bien, lo que vamos a hacer aquí lo siguiente es este omega al cuadrado pasarlo dividiendo. Y tendríamos lo siguiente que v al cuadrado sobre omega al cuadrado llega a ser igual a al cuadrado por el seno al cuadrado de omega t. Ahora, ustedes se pueden fijar aquí en algo. Aquí tenemos seno al cuadrado y aquí tenemos coseno al cuadrado. Y en ambas ecuaciones tenemos a al cuadrado y a al cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es sumar las ecuaciones. Vamos a sumar las ecuaciones. Y tenemos lo siguiente, que x al cuadrado más v al cuadrado sobre omega al cuadrado llega a ser igual a al cuadrado. Bien, multiplicado por el coseno al cuadrado de omega t más seno al cuadrado de omega t. Como ustedes sabrán por identidades trigonométricas, que coseno al cuadrado más seno al cuadrado, esto de acá me da igual a 1. Entonces lo que estaría quedando llega a ser esto. X al cuadrado más v al cuadrado sobre omega al cuadrado llega a ser igual a al cuadrado. Bien, ahora lo siguiente que tendríamos que hacer para poder llegar a la ecuación sería reemplazar omega. Pero antes de reemplazar omega, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar el v al cuadrado. Y tendríamos aquí que v al cuadrado llega a ser igual a omega al cuadrado multiplicado por al cuadrado menos x al cuadrado. Bien. Esto de acá lo vamos a dejar ahí porque después no nos va a servir. Lo vamos a dejar ahí nomás. Eso de ahí después nos va a servir. Entonces, siguiendo con el procedimiento, tendríamos lo siguiente. Pues. Continuamos aquí. Bien, tendríamos x elevado al cuadrado más v elevado al cuadrado sobre omega elevado al cuadrado. Esto de acá es igual a al cuadrado. Bien, aquí lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar en vez de poner omega al cuadrado, yo voy a poner aquí k sobre m y todo esto sobre la raíz cuadrada. Pero no olviden que todo esto está elevado al cuadrado. Entonces a mí me estaría quedando lo siguiente. Pues, x al cuadrado más v al cuadrado multiplicado por m todo sobre k. Todo sobre k. Y esto de acá es igual a al cuadrado. Bien. Entonces nos está quedando lo siguiente, que a al cuadrado llega a ser igual a m por v al cuadrado más k por x al cuadrado, y todo esto sobre sería
K. Bien, finalmente le sacamos la raíz cuadrada, nada más. Y nos estaría quedando lo siguiente, pues. A al cuadrado llega a ser igual, perdón, A llega a ser igual, sería M por V al cuadrado más K por X al cuadrado. Y todo esto sobre sería K. Y obviamente la raíz cuadrada. Ahí está. Pero en este caso lo que vemos en la primera proposición llega a ser el v sub 0 con el x sub 0. Ahora hay que tener en cuenta, si nosotros tomamos en cuenta una posición, debemos tomar la rapidez en esa posición. Entonces, o sea, si yo tomo el x sub 0, debe ser la velocidad en ese punto también, o sea, v sub 0. Entonces nosotros tendríamos aquí que la primera proposición es verdadera. Ahora vayamos con la segunda proposición. Continuando con la segunda proposición tenemos que cuando el bloque pasa por el punto x igual a 0, su velocidad está dada por, ahí nos dan una ecuación. Vamos a ver si la segunda proposición es verdadera. Bien, entonces utilizando la ecuación que está encerrada en el rectángulo amarillo, tenemos lo siguiente. Tendríamos que v llega a ser igual a omega al cuadrado. En vez de poner omega voy a poner aquí k, v al cuadrado sobre m, toda la raíz cuadrada, y no olvidar que está elevado al cuadrado. Ahora lo multiplicamos por la amplitud al cuadrado menos, en este caso sería 0, porque en la segunda proposición nos dan como dato de que x es igual a 0. Entonces, continuando, tendríamos lo siguiente, que v al cuadrado llega a ser igual a k sobre m, y luego reemplazamos el valor de a al cuadrado, que llegaría a ser el siguiente, m por v sub 0 al cuadrado más k por x sub 0 elevado al cuadrado, y todo esto sobre k. Bien, aquí se está multiplicando. Ahora, como podrán ver ustedes aquí, este k se elimina con este k. Y nos está quedando lo siguiente, pues, que v llega a ser igual a 1 sobre m multiplicado por m por v sub 0 elevado al cuadrado más k por x sub 0 elevado al cuadrado. Bien, y todo esto todo esto está dentro de una raíz cuadrada, pues. Bien, entonces la segunda proposición llegaría a ser falsa. La segunda proposición llegaría a ser falsa. Ahora vayamos con la tercera proposición y nos dice, el bloque solo puede moverse en los puntos tales que su coordenada x satisface la siguiente ecuación. Nos dice que la tercera proposición, que el x solamente se puede mover, o sea que el valor absoluto de x debe ser menor o igual a. En otras palabras, tendríamos que el intervalo de x se encuentra desde menos a hasta a. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Y esto de acá es cierto y por teoría. El x máximo, la posición máxima a donde se puede mover el bloque, llega a ser a. Y el x mínimo, hacia donde se puede mover el bloque, llega a ser menos a. Entonces, la tercera proposición llega a ser verdadera. Bien, tenemos falso, verdadero, falso. Entonces, tu clave aquí llegaría a ser la letra D, pues.